Estimados maestros, muy buenas noches. Gusto en saludarles. Una edición muy especial de El Pulso de la Educación. Hoy en nuestro programa número 110. Una fecha significativa por varias razones que estaremos platicando en el transcurso de la sesión, pero fundamentalmente porque en esta semana, en esta generación de nuestro Pulso número 110, tenemos el honor, queremos darnos el gusto de festejar con todos ustedes, nuestros invitados especiales, la celebración, la conmemoración que será motivo de fiesta y color en todas las aulas, desde educación preescolar, educación básica, educación media superior y educación superior. Nos estamos refiriendo al Día del Maestro, una celebración muy importante y por eso nuestro reconocimiento como Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional, el reconocimiento de su directora, la doctora Patti Frola Ruiz, una amante de vocación, una docente nata, quien transmite con mucho afecto un gran abrazo y un gran saludo para todos los maestros de México, reconociendo como centro de investigación cuál es el significado de ser maestro. Esta será una de las temáticas que estaremos abordando con nuestros especialistas invitados en esta noche. Un maestro es un facilitador que domina su disciplina y que a través de metodologías activas ofrece debe ofrecer las herramientas necesarias para que los estudiantes comprendan el mundo desde diversos lenguajes, aprendan a vivir con los demás y sean productivos y diría una de nuestras invitadas, y sean felices. Entonces, hoy, el Día del Maestro, es una ocasión especial para nosotros en el Centro de Investigación y todos sus ponentes, sus conferencistas, sus tutores, reconocer, honrar y valorar su labor, la labor que realizan todos los días en el aula para reflexionar sobre la importancia que la enseñanza tiene en el desarrollo de una sociedad. En el Día del Maestro destacamos el impacto y la contribución de cada uno de ustedes en la vida de los jóvenes, de las niñas y de los niños. ¿Cómo empieza el Día del Maestro? ¿Quién era el maestro, el principal maestro? ¿A qué se le debe la figura del maestro? Bueno, se habla mucho de que generalmente el maestro era una figura que ejercía una notable autoridad con normas estrictas que alcanzaban incluso al ámbito familiar. Y hoy en día, pues ciertamente, los docentes tienen un rol mucho más amable. Siguen siendo su trabajo fundamental en el aula, pero quedaron atrás las clases magistrales. Dice la OCDE que la tecnología hoy puede amplificar el trabajo de los grandes maestros, pero nunca los reemplazará. Por eso me da mucho gusto iniciar a nombre de la doctora Patti saludando a todos los maestros y también saludando a las grandes maestras que están esta noche compartiendo el pulso de la educación en representación de la doctora Patti Frola. Me estoy refiriendo, en primer lugar, a una gran maestra, una señora que sabe ganarse el cariño, el afecto, la admiración y el amor de todos los maestros que le escuchan. Cuenta con más de 3 décadas de experiencia dictando cursos y conferencias en congresos del sector educativo, pero también su pasión, el sector empresarial a nivel nacional e internacional. Creo que no requiero mucha presentación, que creo que ya es muy conocida por todos los integrantes del Pulso de la Educación. Un tip: es fundadora de Reingeniería Humana Integral y Conciencia 11. ¿Cuál es su formación? Es egresada de la UNAM en Administración Pública, tiene una maestría en Programación Neurolingüística, es máster en Diseño de Ingeniería Humana, es máster en Neurohipnosis y cuenta con muchas certificaciones internacionales y, por supuesto, las que dicta la Secretaría de Educación Pública. Eh, Otro dato importante, ya lo he comentado mucho, me gusta reiterarlo, la biblioteca de la Escuela Primaria Benito Juárez del Estado de México lleva su nombre. Ella es la doctora Lorena Ladrón de Guevara Galindo, a quien con mucha admiración y aprecio como una maestra destacada, la presentamos en esta edición número 10 del Pulso. Un gusto saludarle, querida doctora Lore, además autora de varios importantes libros que estaremos trabajando aquí a lo largo del programa. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. De verdad es un placer estar con ustedes como siempre y con esta cálida bienvenida. Más agradezco de verdad este maravilloso espacio en el que, justo como mencionaba, pues estamos aquí reunidos con un motivo maravilloso, como todos los motivos que se presentan siempre en el pulso de la educación. Pero en este momento en particular, pues estamos muy cerquita de celebrar y festejar a uno de los personajes más importantes de nuestra sociedad. Sin duda alguna, sin ellos,
este mundo estaría absolutamente perdido. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a todos y cada uno de los maestros que siguen el pulso de la educación y que están en este país. Así que un abrazo y muchas felicidades anticipadas. Muchas gracias, doctora Lore. Un gusto tenerla con nosotros en el Pulso de la Educación nuevamente. Bueno, desde hace algunos años se celebra en nuestro país esta conmemoración, el 15 de mayo. ¿Y cómo surge? Ya habíamos platicado el año pasado, que es una fecha que se designó para honrar a todos los maestros y a las maestras y educadores de México. En el año de 1917 surge la propuesta de ley y la primera vez que se celebra por decreto del 17 es en mayo del 2018 por el presidente Venustiano Carranza. ¿Por qué se decretó esta fecha? Bueno, esta fecha coincidía también a la fiesta de San Juan Bautista de la Salle, que coincidía con el aniversario de la toma de Querétaro, suceso que marcó la caída del Segundo Imperio y que consolidó la República en nuestro país. ¿Cuál es una característica de los maestros? Bueno, una de sus cualidades es que están en todas partes, desde el rincón más alejado y agreste del país hasta el barrio más céntrico de cada ciudad. La fortaleza de nuestro país es el valor de todos sus maestros, haciéndose presente en todos los centros educativos en cada frontera, de frontera a frontera. Históricamente, la presencia de los maestros ha sido relevante para generar vínculos, valores en la vida familiar y social y en la construcción de comunidades. Por eso me da muchísimo gusto desde una comunidad muy bonita. También raíces y ejemplos de grandes maestros se encuentran en el estado de Guerrero. Y de ahí, del estado de Guerrero, es precisamente nuestra segunda invitada especial, una persona que por sus características y cualidades docentes, amor a la docencia fundamentalmente, la doctora Patti Frola Ruiz decidió invitarle para que estuviera participando en la conmemoración del Día del Maestro en esta edición del Pulso y compartiendo con la doctora Lorena Ladrón de Guevara. Nuestra invitada es licenciada en educación preescolar, también tiene una licenciatura en danza, es tutora en línea, es, está certificada como consultora universal de la implicación en el plan de estudios experto DUA, es doctora en educación, está acreditada como miembro del Padrón Estatal de Investigadores en el área de ciencias sociales, nada más por el Consejo de Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero. Es formadora en la Estrategia Nacional de Formación Continua 2023 para la Nueva Escuela Mexicana y es postulante en el programa Formación de Formadores en Educación Continua en las escuelas de posgrado en ICEDEP en Nayarit. Tiene una amplia experiencia laboral como docente en funciones frente a grupo, dirección de jardín de niños y como asesora técnica pedagógica, pues con más de 25 años en el servicio público educativo. Demuestra una juventud que la tiene, pero una experiencia muy vasta como asesora técnico-pedagógica, coordinadora académica, diseñadora de programas de estudios, en fin. Su nombre es la doctora Alicia Antonio Béjar, a quien nos da muchísimo gusto saludarle y recibirle en esta edición. Hasta Guerrero, hasta Chilpancingo. Buenas noches, doctora Ali. Hola, hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y de maestros para maestros, ¿no? Y maestras. Súper agradecida porque la doctora Lore Ladrón de Guevara fue mi maestra en neurociencias. Gracias a ella pudimos publicar una de las obras que tiene CIESI en la librería y qué honor estar en esta fecha con ustedes por lo que significa, por lo que vamos a celebrar esta hora. Y pues nada, ya andamos agradecerle porque me aumentó 2 años más en servicio. Pero aquí andamos. ¿Sale? Pero aquí estamos ya. Nos anticipamos a su experiencia, doctora Ali. Perfecto. Claro. Bienvenida. Pues muy contentos de estar recibiendo saludos de muchos maestros que nos comparten su presencia desde diversas regiones de nuestro país. Desde Cotija, Michoacán, la maestra Natalia Buenrostro. Bienvenida, maestra. De Atlautla, en el Estado de México, la maestra Yola Flores ya es asidua participante en el Pulso. Desde Acapulco, Guerrero, el maestro Román Suga. Desde el maestro Rubén Terrazas, desde Ciudad Delicias, Chihuahua. Desde Apodaca, Nuevo León, la maestra Marta Laura Carrillo González. Desde el estado de Hidalgo, la maestra Maritrini Rivas. El maestro Víctor Bretado, por supuesto, también desde el estado de Durango. En fin, nuestros maestros de siempre haciéndose presentes. Pues doctora Lore, doctora Ali, vamos a iniciar entonces. ¿Qué significa en este momento el ser maestro y cuál es
el poder de las expectativas. Me gustaría que pudiéramos iniciar y llevarle el hilo conductor con la doctora Lorena Ladrón de Guevara. Muchas gracias. Pues una gran pregunta, un gran punto de partida, el poder de las expectativas. Ustedes que han seguido a Ciesi durante tantos años, que me conocen porque hemos tenido la oportunidad de compartir en este maravilloso espacio, me han escuchado hablar siempre como de las emociones, de lo importante del poder de nuestra mente y cómo ponerlo en juego de la mejor manera. Y sin duda alguna, créanme, es qué piensas, qué esperas. Una expectativa es justo eso que esperamos. Y déjame decirte, querido maestro, querida maestra, que sucede sí o sí en el minuto que nos invitan a un proyecto, en el minuto en que planeas unas vacaciones, que estás buscando pasar un fin de semana con tu familia, que te levantas en la mañana para manejar un día habitual de trabajo, hay expectativas, sí o sí, nos demos cuenta o no. Pero ¿a qué me refiero o a qué quiero referirme con el asunto del poder de una expectativa? Es que tenemos la capacidad de elegir. Y en la medida en que seamos capaces de pensar en esa expectativa como posible, como viable, como alta, como lograda, estamos poniendo en juego toda la capacidad que tiene tu cerebro, toda la capacidad que tienen tus emociones, simplemente para decir es posible. Y en la medida en que generamos esto, empezamos a generar una actitud diferente. Así que no me dejarán mentir, ¿cierto? ¿Qué opinas, doctora? ¿Qué opinas, doctora, de esta cuestión del To- poder de una expectativa? Totalmente de acuerdo y me viene a la mente, hablando del el tiempo que tengo en servicio, ¿no? Cómo han cambiado las expectativas de hace 20 años, puntualmente, cuando una servidora estaba frente al grupo en una de las comunidades de Guerrero, y en mi cabeza era poder trabajar con niñas y niños, cuidar de ellos, ¿no? Porque se entiende que en los pequeñitos de preescolar, pues vas de cuidadora en un primer momento y después vas de pedagoga, ¿no? Así Y es. me viene a la mente, le digo esto porque le comentaba al doctor Gonzalo hace unas horas que hace más de 20 años una servidora trabajaba en una comunidad de Guerrero en donde pues, era rural, nos fuimos de vacaciones y al regreso, pues yo era unitaria, hacíamos de todo, directora, educadora, intendente, de todo, y le pedía a la Asociación de Padres de Familia que me ayudara con fumigación, con chaponada y todo para que llegáramos de vuelta a la escuela, ¿no? Volvemos y efectivamente limpio el patio, pero el salón pues lo dejaron para una servidora, ¿no? Entonces yo llegaba muy temprano a trabajar, era eso de las 6 de la mañana, entonces la clase iniciaba a las 9, entonces de 6 a 9, pues de a ratitos me echaba una pestañita antes de iniciar mi clase y empezaba a trabajar, ¿no? Los pequeños llegaban 8:30, empezaba la sesión. Pues empezamos a trabajar, yo medianamente limpié el área donde íbamos a trabajar y a las 12 del día, hablando de los calores que ya estaban en esa época también, volteo hacia el techo de mi aula, era un techo de lámina, de asbesto, caliente, pues a todo lo que da, ¿no? Y veo en una esquina un racimo de serpientes. Ay, no. li, No, no, li, doctora, qué cosa, literalmente, yo, en mi cabeza era un nido de 1000, ¿no? qué Pero cosa. todavía se me eriza la piel porque en aquellos años, pues colgaba de una esquina los animales, evidentemente estaban tomando el sol, pero relajadísimos, dormidos, entonces no se veía ni que colgaba, si era la cola, era la cabeza o era algo que colgaba, ¿no? Cosa. Pues yo inmediatamente veo, pero los chicos estaban atendiendo la actividad que estábamos haciendo, súper concentrados, y me guardé la emoción, empiezo a pedirles, vamos a salir del salón un rato, vamos a jugar afuera, lo saqué, inmediatamente corro con este presidente Padres de Familia, que afortunadamente vivía frente al jardín, y les digo, ¿no? Ya toda histérica, que me ayudaran con las serpientes. Pues de mi cabeza era matarlas, porque Claro. dije, nos van a matar a nosotros, ¿no? Y por ahí tenía un genial con el licenciado Carlos, porque me parece muy, muy gracioso. Hay un meme por ahí que circula,
que dice la serpiente viéndote, que la quieres matar cuando estás en su hábitat natural, ¿no? Entonces, efectivamente. Pero lo recuerdo ahora, ya me da risa, pero en ese momento fue fuerte, fue pánico y todo. Ahora Supuesto. yo diría, con toda la calma, bien que hubiera detonado un superproyecto para trabajar con los pequeños, con eso de que en la cabeza están los proyectos, pero bueno, o sea, son cosas que pasan y que no piensas, y lo que está en tu Sin duda. cabeza es, tu expectativa es protegerlos, cuidarlos, atenderlos, y va con eso, ¿no? Nos programamos. Qué maravilla de historia, doctora, porque además eso da pie como para tantas cosas, ¿no? Doctor, qué cosa con lo que tienen que pasar los docentes de nuestro país, de verdad, y tienen que sacar a flote carácter, temple, resiliencia, amor por lo que hacen, nulificar su propia emoción. Qué cosa tan impresionante. Después Doctora me Lore, decían los papás, ¿no? O sea, qué valiente, maestra, Digo, no, que ni siquiera me di cuenta cómo salí volada de mi aula para pedir ayuda, ¿no? Pero para los pequeños eres eso, ¿no? Eres esa parte en la que pueden confiar, en la que pueden abrir una serie de también expectativas, porque no en ellos pequeñitos, ¿no? Claro, claro. habíamos Y escuchado aparece historias el de terror. cortisol, y aparece la adrenalina, y aparece la oración, y aparece todo junto al tiempo, ¿no? Qué Sin cosa. lugar a dudas. Habíamos escuchado historias de terror y doctora Lore, no sé si a usted le haya pasado también que en el sector educativo, de repente en el paso de algunos centros educativos, llega uno a escuchar comentarios como entré y estaba unido de víboras. De repente llegamos como docentes a manejar ese término, pero nunca lo imaginé así como usted lo refiere, Literal. Qué maestra Abby. cosa, Bien, qué cosa. Ahora sí que fue literal, sin duda ninguna. Literal. Claro que sí, y caemos claro en un que factor importante, doctora Lore, cómo poder brindar apoyo psicoemocional a los docentes que encuentran una situación de esta naturaleza, ¿no? Estamos en el otro punto. sí, sin duda. Fíjense que yo creo que esto, por un lado, tiene que ver con la experiencia, ¿cierto? Como dice la doctora, pues si hoy pasara, a lo mejor la respuesta podría ser diferente, que sin duda alguna en su momento lo hizo perfecto. Pero en programación neurolingüística, cuando tenemos un evento que nos resulta complicado, siempre manejamos la palabra reencuadrar. ¿Y esto qué quiere decir? Es como buscar de modo inmediato una forma diferente de ver las cosas. Entonces, los maestros, vaya que tienen un largo historial y expertise para enfrentar un montón de situaciones que no vienen con guión, que desafortunadamente no es. Mira, el próximo martes 14 de mayo te va a ocurrir a las 11 de la mañana tal evento para que tú estés preparado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, de verdad, el viejo y tradicional método de respira profundo. Pero en el momento en que respires profundo, hazte una pregunta y créeme que funciona. ¿Tengo la posibilidad de seguir vivo el siguiente minuto? Entonces todo está bien. Todo está bien porque esta pregunta simplemente empieza a buscar en mi interior respuestas. Hay una cosa que opera de manera natural, que es este famoso y bendito cortisol o terrible cortisol, depende cómo lo usemos. Pero ese cortisol va a aparecer porque justo aparece y lo crea nuestro cuerpo cuando estamos frente a un peligro. Entonces, esta combinación de tener la certeza de que ese cortisol me va a ayudar a resolver, porque puedo cargar peso, porque puedo moverme más rápido, porque puedo encontrar una salida como de manera instintiva, va a estar ahí a tu favor. Pero la siguiente parte que puedo manejar es justamente esta pregunta que les invito a que se hagan, esta respiración, y sí o sí darte cuenta que ahí eres más autoridad que nunca, más ejemplo que nunca, y que tu compromiso personal y de vida está en yo necesito estar bien para que estén bien todos mis chiquitos. Y mis chiquitos a veces pueden ser jovencitos, adolescentes o qué sé yo. Pero frente a una condición de emergencia, de peligro, de riesgo, tú eres quien está al frente de esto y hay que mantener la calma con estos pequeños elementos de
pues como de primeros auxilios, pero que finalmente acaban detonando en una gran respuesta, ¿no? Sí, y eso me lleva también, doctora, a tener presente que la frase tan dicha, ¿no? Es repetida. No puedes dar lo que no tienes. No puedes dar Eh, lo que... habla, hablamos mucho de que los pequeños también aprendan a gestionar sus emociones, aprendan a reconocerlas, bueno, desde ahí, ¿no? Alfabetizarlos emocionalmente, que aprendan a trabajar en esa parte, pero también es importante que nosotros como docentes sepamos hacerlo para poder enseñarles el camino. Y cuando enseñamos el camino es de verdad emocionante, apasionante, placentero ver cómo los pequeños, las pequeñas van evolucionando. Recientemente, pues nosotros en Guerrero tuvimos la desafortunada presencia del huracán Otis, ¿no? Eh, Vimos cómo los pequeñitos se enfrentaron a muchísimas emociones, desde duelos por pérdidas no solo materiales, que fue lo que se vio en medios de comunicación, pérdidas humanas. Tuvimos muchos pequeños que quedaron en orfandad, tuvimos pequeños que quedaron sin recursos, y el instinto inmediato de las familias era pues, que no vayan a la escuela. O sea, ahorita hay que atender lo prioritario, ¿no? Alimento, casa, trabajo. Y no nos damos cuenta de que más allá del discurso del derecho a la educación, tiene que ver con que la educación se convierta en esos espacios seguros para esos pequeños y esas pequeñas, cuando nosotros como maestros y maestras nos encontramos bien, cuando nosotros podemos proveer también ese estado de cuidado, de atención infantil. Entonces me parece fundamental que nosotros nos preparemos para ello y poder desarrollar en las pequeñitas y en los pequeños también esos ejercicios, ¿no? En el cotidiano, Sin no duda. necesariamente propiamente metodológicamente. No, no, y frente a un peligro real en ese momento, justo esta parte de preparación, y creo que viene muy a cuento esto que menciona, doctora, de poder estar bien nosotros. Nadie da lo que no tiene, lo hemos repetido hasta el cansancio, pero también aquí hay algo fundamental. Cuando hay una situación de riesgo, de peligro, algo que no está siendo parte de lo habitual o que no está teniendo una condición placentera, tenemos que permitir la expresión de la emoción, porque justo es en esos momentos cuando empezamos a coartar el no llores, no grites, no te asustes. A ver, tengo todo el derecho y tienen todo el derecho de asustarse, de llorar, Claro. de sentirse mal, y simplemente el asunto es cómo gestiono eso. Y la primera parte y la más importante es decirle, tienes derecho, y acompaño y contengo en lugar de generar esta De respuesta. callarlo. Lo tengo que decir y lo digo siempre. ¿Por qué le decimos a la gente, incluso adultos, no llores? ¿Saben por qué? Porque en el fondo toca mi propia emoción y no sé qué hacer con ella. Entonces, no me muevas, no grites, no llores, dejémoslo como en congelado. No, tenemos que aprender a decir, y cuando llega a pasar el evento, siempre vale la pena y lo recomiendo muchísimo, una retroalimentación. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste? No tenemos que exagerar el asunto, no tenemos que convertirlo en un drama, pero tampoco minimizarlo. Pasan cosas, hay dolor, tenemos miedo. ¿Y qué? ¿La única respuesta es la evasión? Por eso tenemos los consultorios llenos con gente que no habla, con gente que no sabe manejar, gestionar sus emociones y que es fundamental aprender a hacerlo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esto? Porque además eso también da pie como a muchos puntos otra vez, el poder de la expectativa para generar el día de hoy, un capital emocional. ¿Cómo genero un capital emocional si todo el tiempo me dicen, no llores, no grites, no hagas? No tengo manera de gestionar el día de mañana. Entonces, importantísimo trabajar en ello. Cómo construir emociones fuertes, cómo fomentar el autocuidado para llegar a ese nivel. Será muy interesante, doctora Lore, entrar con una dinámica con usted para profundizar en esta temática. En lo que el maestro Carlos nos hace
en la pantalla la publicación de las ofertas que tenemos como CSI. Un dato interesante, cuando iniciamos este ciclo escolar, en el país éramos alrededor de 2.255.277 maestros. Algo interesante, el 58%, casi dos terceras partes, son docentes ubicados en educación básica, un 20% docentes ubicados en educación media superior, un 19% en educación superior y un 2% en porcentaje trabajando capacitación para el trabajo. Un dato referencial importante, doctora Lore, doctora Ali, Importante. ¿verdad? Sí, sin duda. Bueno, y precisamente buscando que existan mejores condiciones para la excelencia, la profesionalización, los mejores espacios y fundamentalmente el fomentar el reconocimiento de los mejores maestros, pues los eventos que está realizando el Centro de Investigación para la Promoción Horizontal, un curso intensivo. Maestros, la fecha se acerca, están viendo ya su calendario y saben que está próximo a llevarse a cabo uno de los últimos elementos de promoción docente. Y por eso el Centro de Investigación Educativa, la doctora Patti, en contacto con el maestro Emanuel Valderas, con el doctor Emanuel Valderas, también un amplio investigador desde el servicio profesional docente, ahora los principios y las normas de la UCICAM, pues les hace la invitación. Es el último evento de acompañamiento que vamos a realizar. Como si sí, hicimos nuestro diplomado de fortalecimiento del perfil docente y directivo y también realizamos un curso específico de acompañamiento. Hoy, ante la fecha ya próxima, la última etapa para los maestros que no han tomado todavía algún acompañamiento, iniciamos el día 16 de mayo, lo terminamos en julio, son algunas semanitas específicamente dedicadas para asesorar y acompañar todo el proceso que tiene que realizar el maestro. Los invitamos, coordina la doctora Patti Frola y será impartido por el doctor Emanuel Valderas. Nuestro acceso a través del código que usted está viendo, los teléfonos que ustedes ya conocen del CSI y con una inversión de 1,000 pesos para llevar a cabo el acompañamiento con los expertos en este proceso. Ojalá que más maestros puedan incorporarse para que podamos reforzar este porcentaje de buenos docentes en los diferentes niveles educativos. Continuamos entonces con nuestro programa, hoy que tenemos ya casi 200 personas en sala y que tenemos la presencia de maestros desde Puebla, el maestro Mario Barrero, la maestra Ana Fajardo de Poza Rica, Veracruz, en Ocosingo, el maestro Manuel Gómez Gutiérrez, el maestro Jesús Cao desde Tixtla, Guerrero, paisano de la doctora Ali Béjar. Continuamos, doctora Lore. ¿Cómo fomentar y cómo construir emociones sanas? Fíjense que hay un dato interesante, como con varios eslabones, vamos a llamarlo así. Tenemos 10 segundos para causar una primera impresión. 10 segundos. Entonces, me parece importantísimo que nos ocupemos y no se lo dejemos a la suerte, aún con tus chiquitos, aún con tus alumnos jóvenes, es ese primer contacto que tú tienes va a causar una primera impresión que no se borra nunca. A veces tenemos la oportunidad de corregirla, de mejorarla. A veces, lamentablemente, aún con la mejor voluntad, bueno, se acaba de confirmar una primera impresión no muy saludable. Pero ¿por qué te doy esto? Porque si tenemos 10 segundos para causar una primera impresión, ¿por qué no buscar hacerlo de la mejor manera posible? Una sonrisa genuina, sin duda, es algo que causa una buena impresión. Dije sonrisa, no una mueca forzada. Punto número 2, tenemos 4 minutos, también súper confirmado y establecido, para crear un ambiente. Y muchas ocasiones esos 4 minutos los desperdiciamos, no sé, generando normas tensas, generando situaciones que nos van a poner a la defensiva, marcando como las líneas del castigo o de la condición que necesitamos manejar para que todo esté en orden. Yo sé que tú no, maestro, porque has estado capacitándote, porque eres grande, porque estás aquí, pero no podemos negar que lamentablemente sigue habiendo muchas prácticas en ese sentido, ¿no? De llegar como para que me respeten de una buena vez y llego con normas rígidas y con esto que estoy mencionando ahora. ¿Por qué no crear un ambiente saludable con 2 cosas fundamentales? Alegría.
Si tú llegas con alegría, la contagias en tus niños. Así como se contagia el mal humor, se contagia la alegría. Y punto número 2, ¿por qué no empezamos en estos 4 minutos a invitar a nuestros niños a crear un ambiente agradable? ¿Cómo te gustaría que nuestro salón estuviera, no sé, decorado? ¿Te gustaría ponerle algo más? ¿Cómo te imaginas las clases que vamos a compartir juntos en esta aventura que empezamos? ¿Qué emociones son las que prefieres que tengamos cada día? ¿Qué actitud tendríamos que hacer? ¿Qué cosas tendríamos que hacer tú y yo, tú, alumnito? No importa de qué tamañito sea, también participan, también entienden. Y entonces, ocupar esos 4 minutos para empezar a crear un ambiente que perdure de alegría, de sonrisas, de posibilidad, de capacidad de resolver cosas y no solamente de sancionar. ¿Cómo ven? Sin duda vinculado al tema del respeto, el Por tema de supuesto. respetarles como personas, de dejar de verles como objeto y de verdad valorarles como sujetos, darles voz, darles participación, darles ese escenario donde ellos pueden hacer cosas, tienen toda la capacidad del mundo de dejar de infantilizarles, porque no importa el nivel educativo donde estemos, en ocasiones se desconfía del potencial que tienen los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes, ¿no? Y creemos que si no estamos ahí, ellos y ellas no van a poder hacerlo. Si Exacto. empezamos a mostrar ese respeto por esa capacidad que tienen, ese desarrollo cerebral, esas emociones, esas capacidades en general, estaríamos haciendo otra cosa, ¿no? Realmente estaríamos en un marco de esas pedagogías formativas. No, como dice la doctora Paqui, ¿no? Tan tradicionales, Sí. tan recalcitrantes, ¿no? O sea, es esa parte Obsoletas en muchos sentidos. obsoletas, que no sirven de nada, que ¿No? en lugar de traer este, la parte de la realidad a escenarios educativos con mayor bonanza, nos está alejando, porque no Sí. estamos respondiendo a todo ello. Fíjense, simplemente pensemos en una cosa. ¿Cómo fuimos educados y cómo educamos? Es como damos la instrucción de algo y pegaditito de la mano, así inmediato, el castigo, la sanción, la Sí. amenaza. Así, ejemplo tan claro como, no sé, termina la tarea o le voy a decir a tu papá. Ujú. Como si esto pudiera ser un gran horror. O recoge tus juguetes o los voy a tirar a la basura. ¿Por? ¿Qué no sería suficiente decir, termina tu tarea, recoge tus juguetes, limpiemos el salón, hasta ahí? ¿Por qué tenemos que manejar como síntoma o como sinónimo de educación, sobre todo si estamos hablando de la parte emocional, que vuelvo a insistir y lo pongo siempre, de veras, primero van las emociones, luego todo lo demás, después todo lo Sí. demás. Entonces, ¿qué pasa si estoy generando una indicación y automáticamente va la amenaza, el castigo, la sanción, el riesgo? Bueno, estoy paralizando la creatividad, estoy paralizando la expresión de la emoción y estoy construyendo sujetos con miedo. Y la verdad es que este mundo lo que menos necesita en este momento es gente con miedo. Los retos son enormes. Así que Sí. dejemos de amenazar, ¿no? Preparar y asegurar terreno fértil, ¿no? Nada más, nada Es más. así. Además es más divertido, además es más emocionante, es mucho más, no sé, despierta la creatividad. Subía yo hace un par de días un post en mis redes donde decía eso, el cerebro necesita de emoción, Sí. de ilusiones, y con eso despertamos un montón de cosas lindas. Así que, pues creo que por ahí podríamos también continuar con esto, salvo su mejor El, opinión. el motor para hacer las cosas cada día mejor. Sin duda, sin duda, sin duda.
Diría la maestra Ali Bejar, el cómo lograr pasar de la mente en el niño del ratón vaquero a cómo lograr motivar el cerebro infantil realmente, ¿no? Y también, doctora Lore, cómo enseñar a los alumnos a escuchar, no a obedecer nada más. Doctores, que ese es un tema. A ver, nos han educado, y por favor díganme que no, para ser obedientes. No, por favor. Y ya sé que a más de uno, se les está parando el cabello. Esto es Luque. Se les está parando el cabello de decir, pero ¿cómo? Claro que hay que obedecer. Yo te digo, en todas sus letras, claro que no. ¿Sabes por qué? Porque si enseñamos a nuestros niños a obedecer, el día de mañana van a obedecer, sí, a ti, maestro, a sus papás posiblemente, pero también a quien sea. Y quien sea, Ujú, no queremos que se muestren obedientes. claro. Y entonces, lo que me parece súper útil es enseñarlos a escuchar, pero también nosotros, padres de familia, maestros, directivos, funcionarios de la educación, nos tenemos que ocupar de prepararnos para dar argumentos sólidos. No es te voy a educar dándote explicaciones, que es mucho de lo que de repente se quejan. Es que ahora le tengo que dar explicaciones a mis hijos. Pues si lo ves así, qué terrible. No, no es explicación. Es voy a argumentar por qué vale la pena seguir esta norma. ¿Por qué es útil para ti, para mí, para el resto del mundo que estemos dentro de un marco de escucho, sé el argumento, lo conozco y por lo tanto es más fácil aplicarlo? Obedecer es someter. Obedecer es anular la voluntad de elegir. Obedecer es hacer chiquito al otro. Y vuelvo a insistir, este mundo no puede más con gente chiquita de ningún tipo. Necesitamos mentes abiertas, mentes retadoras, gente capaz de sí cuestionar, pero tener argumentos válidos. No nada más es sí porque sí, no porque no. O la famosa que nos recetaron a ti y a mí, y dime que no, porque soy tu madre. No, pues gracias, pues sí, ya sé que sí, pero dame chance, ¿no? Por eso creo que es muy importante educar para escuchar, no para obedecer. Hay un comentario que lo puede ver, doctora Ali, doctora Lore, de un maestro, además viejo conocido de ustedes, compañero de ustedes en muchas batallas académicas. Dice el maestro Jorge Barrón: siempre afirmo que ser maestro es maravilloso, pero ser un profesional de la educación va más allá de cumplir con un trabajo y está muy cerca de una misión tan importante como formar a seres humanos. Y el maestro Jesús Cao de Guerrero: generar ambientes agradables de aprendizaje que asistan con mucha alegría a la escuela para aprender de mejor manera. Y el maestro Mercado Maldonado: muy buen punto de vista, crear ambientes armónicos entre alumnos y docentes e ir formando seres sentipensantes. Pues muy en sintonía y muy gratos los comentarios de los maestros. Por cierto, ya vemos que se encuentran maestros presentes en el pulso también de educación media superior. Pues sabemos con mucho gusto al maestro Cuauhtémoc Martínez, la maestra Ivy Posadas, la maestra Elsa eh, Murillo López, la maestra Margarita Lizalde Estrada, en fin, vemos el maestro, el mismo maestro Barrón, también impulsor de la educación media superior. Así es que muchas gracias por sus comentarios y seguimos dialogando y participando con los maestros de educación básica, de educación media superior y de educación superior. Dice la maestra Claudia Acevedo Tena: saludos desde Zilpancingo, Guerrero, me encanta el pulso de la educación. A muchos también. Maestra Claudia, por eso todos los lunes aquí estamos compartiendo con invitados y invitadas especiales, como es el caso de esta noche con nuestro programa número 110. Por cierto, la doctora Patti comparte con usted la emoción de esta fecha y de este programa y envía saludos a todos ante la imposibilidad de conectarse. Ella se encuentra del otro lado El del océano, planeta. del otro continente, disfrutando y realizando actividades laborales también importantes para el CSI. Así es que reciban el saludo de la doctora Patti y no la extrañen, está aquí presente a través de sus dos invitadas, de sus dos grandes amigas. Muchas gracias, sí. Ya iba a acusarla, que andaba cuidando de su salud.
de vacaciones, disfrutando en otro lado. Pero también anda trabajando. Sí. Sí, qué bueno, Se qué bueno. se vale trabajar y se vale vacacionar y se vale, justo, yo creo que es justo ese ingrediente de la alegría. Sí. Trabajar no tiene que ser sinónimo de carga, peso, agobio, al contrario, tiene que ser una condición de bendición, de alegría, de, bien por esto, ¿no? Entonces, sí, claro que es absolutamente compatible. Y echando de menos a la doctora Patti, jefa, amiga, maestra, Ejemplo, todo. pienso mucho en su frase, ¿no? Que ha estado muy en boga en este asunto de la reforma educativa. Y dirán, ¿por qué tocó la reforma educativa o curricular? Porque pues, ha provocado muchísimo estrés en los docentes, Sin ¿no? duda. Muchísima angustia, muchísima, pues algunas mucha felicidad, pero también muchísimos retos, ¿no? Que trae su carga de cortisol, de carga de estrés y todo este ejercicio. Y una de las frases de la doctora Patti es, sin problema no hay proyecto, sin proyecto no hay aprendizaje. Me parece que en estas fechas que estamos también, que celebramos el Día del Maestro, pero también con un pie en todas las plataformas para hacer cierre de evaluaciones y todo este ejercicio, sumo una frase más, que hablando del tema de disfrute y formativo, ¿no? Evaluar para formar, retroalimentar para aprender y dar seguimiento para mejorar. Sin Pero duda. en ese ánimo de la parte emocional, de la parte racional, para que podamos hacer ese, esa dupla, ese muégano de seres humanos al frente de la formación de muchísimos más. Totalmente de acuerdo, doctora. Y viene a cuento esto, en algún webinar mencionaba yo esta parte justo de por qué hay muchas prácticas hoy, siglo XXI, con la palabra examen como sinónimo de amenaza. Saquen una hoja porque tenemos examen sin previo aviso, como si esto tuviera que ser una condición de nos cayó la bomba nuclear encima del salón. No, bien lo dice la doctora de tiempo completo. No podemos avanzar si no evaluamos. No es posible reconocer qué necesito mejorar si no tengo un punto de referencia. Entonces, de verdad, sabemos de sobra que además emocionalmente, cuando llegamos con alguien, a todos nos ha pasado, incluso de manera personal, que aprendes, tienes el conocimiento, el dominio, llegas y simplemente la pura palabra examen te Claro. congela la emoción, te congela el entendimiento, te congela y te bloqueas. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando el paradigma de que una evaluación es terrible, de que un examen es sinónimo de amenaza o castigo, vamos a empezar a cambiarle eso como parte de esta aula amigable, ¿no? De esta aula que nos cobije, que sea un aula amorosa, donde aprender sea un verdadero gozo. Y Sí, sí. equivocarme no se castigue con la pena de muerte. Pues me equivoqué, pues deja ver cómo lo corrijo y ya, ¿no? Que equivocarse sea divertido, ¿no? Incluso, Ay, fíjese, sí, sí, incluso. yo vengo de cerrar unos cursos con docentes, ahorita en función de asesoría técnica pedagógica, y algo que me maravilló mucho mientras leía sus producciones finales era que todos destacaban. Me costó muchísimo el curso. Era sobre inteligencias artificiales, tecnologías digitales. Y decían, porque he estado muy desfasado en esto. Para mí era el PowerPoint, para mí era el lápiz y el papel. Pues me costó muchísimo, fue reto tras reto. Y Claro, esperaba que me dijeran cómo. Cuando yo me enfrento a buscar las formas de operar, porque no fue un curso técnico, fue un curso del uso pedagógico de las tecnologías, decían ellos, qué maravilla encontrarme con otros colegas que compartieron los mismos miedos, los mismos problemas, las mismas dificultades y entre todos encontramos soluciones. De verdad que me dio muchísimo gusto leerles así. Incluso claro, decían ellos, ni siquiera me interesa la acreditación, no me interesa la constancia ya. lo Terminé aprendido, porque me fue dando satisfacciones en el camino. Entonces digo, toda esa parte también ha cambiado mucho para nosotros los docentes, ¿no? De sin ser duda. cazadores de constancias a realmente ocuparnos de nuestro proceso formativo.
Sí, y en eso yo creo que sí ha tenido una influencia maravillosa, donde constantemente dicen lo peor que nos puede pasar es aprender un Ok. montón. Sí, sí, Entonces, qué sí, maravilla. Llegamos a sin un duda. tópico muy importante también, entonces, doctora Lore, doctora Ali, para ir encuadrando nuestro programa, la resiliencia y el acompañamiento como compañeros docentes, ¿no? Pero bueno, antes de tocar a ese tema, me gustaría mucho que el maestro Carlos nos pudiera compartir algo que tiene que ver con este empoderamiento de equipos de trabajo, el tener la información y acompañarnos para nuestros consejos técnicos escolares. Y entonces, en este mes de mayo, la doctora Patti, trabajando con algunos de sus colaboradores y algunos ponentes, diseñó unos mini talleres para precisamente apoyar, empoderar, dar elementos, ideas clave para lo que tiene que ver con el PMC, por supuesto, pero también cómo gestionar y generar acciones para el comité escolar. Iniciamos ya, tuvimos nuestro primer evento el día 9 de mayo y hoy queremos invitar a ustedes al desarrollo de las dos temáticas restantes que permitirán que lleguen los maestros a su consejo con este empoderamiento de esta información, gestiones y acciones para el comité escolar e ideas clave para el plan de mejora continua. Les esperamos la siguiente semana, 28 y 30 de mayo, en un horario, el horario del maestro, de 7 a 8 de la noche. El costo, los dos talleres por 900 pesos y nuestro código QR para que pueda generar o accesar a los grupos de información. Por supuesto, siempre con la coordinación de la doctora Patricia Frola Ruiz. Y en esta ocasión, nuestro experto invitado es el maestro Iván Martínez de la Torre, quien por cierto se encuentra aquí en el Pulso Ay, participando saludos, desde Martínez de la Torre, Veracruz. Así es que un saludo, maestro Iván, y saludos, mucho saludos, éxito doctor. en sus Saludos, sesiones de la saludos. siguiente semana. Continuamos entonces con el desarrollo de los puntos finales de nuestro programa. Y apartado mi lugar antes porque me perdí el primero, pero este no me lo pierdo. Excelente, excelente. Como usted y los otros 180 participantes en este Exacto. programa del Pulso, doctor Ali, todos tienen su lugar ya. Voy al repechaje, pero voy. Muy bien. Excelente. Decía, doctor, antes de esta invitación, de esta estupenda invitación, el tema de la resiliencia. Yo creo que es uno de los temas más apasionantes, una de las actitudes eh, que que más me mueve a compartir. Y por supuesto es un curso entero, pero quiero plantear como de manera muy simple qué creo de la resiliencia. Para empezar, este fue un término, es un término, por supuesto, más que un término, es una actitud que ha existido toda la vida. El hombre, el ser humano, el género humano es resiliente como por naturaleza. Si no, no estaríamos en este siglo XXI, con todas las cosas que han pasado. Pero curiosamente, como término, ahí sí, estuvo muy en boga en esta temporada terrible de la pandemia. Y todo el mundo tenemos clara la definición o el concepto. Es como algo que es como recuperarte del fracaso, del tropiezo y salir adelante. Ah, tengo mis dudas, ¿eh? Hay un No es montón tan de fácil. gente que se ha recuperado del fracaso y el tropiezo, y eso, desde mi punto de vista, no es ser resiliente. Eso es ser sobreviviente. El verdadero resiliente es este ejemplo maravilloso que nos compartió la doctora Ali. Eh, es salir avante del tropiezo siendo una mejor versión de ti, una mucho mejor versión de ti, aprendiendo de la experiencia, porque quien solo se vuelve sobreviviente, amargado, rencoroso, lleno de culpas para el mundo, porque alguien tiene que tener la culpa menos yo, ganándose el globo de oro cada año para el más amargado. Eso no puede ser resiliencia. Sí, sí. Resiliencia tiene que ver con esta capacidad de decir, gracias, Dios, universo, quien prefieras, pero gracias por esta nueva oportunidad. ¿Qué aprendí? ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué puedo hacer para ser una mejor versión? Y entonces sí que estaremos siendo resilientes. Sí, sí, y estamos hablando de personas que tienen, como lo decimos en el diseño universal para el aprendizaje, tres características fundamentales. Son decisivos, Eso. toman la decisión de enfrentar, de hacer, de ir para adelante, son reflexivos, todo el tiempo están recuperando cómo vamos, cuestionándonos, buscando otras alternativas, otros caminos, y entonces
permanente vamos siendo proactivos. No nos esperamos a que nos llegue otro trancazo. Hacemos cosas, pensamos en cómo superar todo lo posible, ¿no? Y no es fácil. Por eso No, es más fácil ir por el mundo diciendo, pues, así soy yo, ¿no? así Eh, vine, es, así vine es yo al muchísimo mundo. trabajo. Y aguántame. Y no, Sí, es complejo porque parte de reconocer en nosotros los faltantes, los vacíos, las debilidades. Y no es fácil, es un ejercicio de bastante madurez. Y no es como que ya llegué, ¿no? Es es de que día a día. justo eso, doctora. Ojalá con este tema de las emociones fue un ya acabé, ¿no? De que el último segundo, del último minuto de nuestra existencia, podemos seguir aprendiendo de las emociones y podemos seguir trabajando en Sí, ellas. De ninguna manera es una chamba fácil, coincido plenamente con usted. Es una condición, híjole, de un darnos cuenta, permítanme el término, muy cañón, sí, sí. porque lo fácil es lo otro. Alguien tiene que tener la culpa, yo por qué, el mundo que está tan horrible, este gobierno del color que sea, estamos culpando al mundo. No, tiene que haber una parte de, a ver, ¿qué parte de mí está permitiendo esto? ¿Qué parte estoy colaborando a que esto ocurra? ¿Y qué parte de mí quiero, como elección, como determinación, modificar para que las cosas sean mejores? Y entonces sí que estaremos siendo resilientes y aportando mejores cosas al mundo, ¿no? Sí. Y tomando acción, ¿no? No solo Y tomando reacción, acción, tomando porque acción. vamos por la vida reaccionando. Sí, esta parte de nuestro cerebro, mm, reptil, instintivo, sí, esa funciona divino, divino todo el tiempo. El asunto Ese sí está. de la pensada y de la razonada y de acomodar el rompecabezas, no, no, eso sí ha de ser asunto de la ventanilla 14, ¿no? Sí. Pero bueno, Ese para es el eso, reto. para eso estamos aquí siempre en este reto llamado vida y trabajándole Sí, con todo el corazón. qué maravilla. En un momento de su intervención, doctora Ali, nos hablaba usted brevemente de lo que fue la experiencia del trabajo docente durante el fenómeno de Otis y algunos ejemplos que usted quería compartir del buen trabajo docente que se realizó en Guerrero durante esta contingencia ambiental. ¿Tiene alguna experiencia que le gustaría compartir? ¿Puedo hacer promoción de un evento que viene pronto? En el que estamos todos, fíjese, se acerca el ejercicio de buenas prácticas, Sí, claro. promovido por el grupo Loga y que está acompañando CSI. Se documentó la experiencia precisamente de Otis porque trabajamos a mí de verdad me llena de muchísimo orgullo porque de entrada trabajamos muchísima formación con las docentes, se prepararon en metodología, se prepararon en atención a las infancias en situaciones de emergencia. Se trató de cuidar todo el tiempo el ejercicio metodológico de servicio, pero no como dádiva, no como regalado, sino ni como lucrativo. O sea, todo fue 0 pesos, fue trabajo de familias, de niñas, niños, de comunidades, y logramos llegar a 5 instituciones educativas con lo que los pequeñitos propusieron, que para ellos era sinónimo de felicidad, para los compañeros, sus pares. Puntualmente donaron juguetes, pero fue maravilloso ver que los chicos en Navidad, en Día de Reyes, no se quedaron con el juguete. Se decían, no, son para los pequeños de Acapulco y con toda la convicción y todo el gusto, ¿no? Tuvimos enlaces de los pequeños que reunieron todo el ejercicio con los beneficiarios. Fue una fiesta realmente de solidaridad. Eso es maravilloso. Eh, que nadie lo tomó como no se metió la política en medio, no fue, repito, para lucrar, fue enteramente para formar a los pequeños en el marco del cuidado de las emociones también y pues un poquito de alegría, pequeñitos, pequeñas que no la pasaron nada bien. Ay, chiquito. Entonces, pues vamos a ver ese ejercicio en lo que viene del foro. Estamos ya en el foro en el 23, 22 y 23 de mayo, representando a CIESI.
con todas las instituciones que están ahí. Y sumado a eso, pues hablando de metodologías para apoyar correctamente a los pequeños, pues tenemos una gama de libros desde CIESI, ¿no? Que ha acompañado la doctora Lore Ladrón de Guevara, la doctora Patti Frola, equipos de verdad muy comprometidos, la doctora Ceci Moreno, el maestro, pues también Iván, por acá anda, ¿no? Todo el equipo de CIESI que está siempre presente. Y ahí está nuestro granito de arena a través de esas publicaciones editoriales. Pues invitación a adquirirlas, ¿no? Eso demuestra una vez más la calidad profesional de cada uno de los docentes de nuestro país y fundamentalmente de los que han hecho equipo con la doctora Patti Frola, con la doctora Lore, haciendo este tipo de publicaciones. Por cierto, esta semana, con motivo del Día del Maestro, toda la tienda de CIESI, todos los productos editoriales de la doctora Lorena, de la doctora Ali, del maestro Barrón, todos del maestro Iván, todos los que ustedes conocen y a unos títulos que no son muy comunes, están invitados a ingresar. Todos esta semana tienen el 20% de descuento, porque así lo decidió la doctora Patti para todos los maestros de nuestro país. Así es que qué bueno que hace mención de ellos, maestra Ali, maestra Lore. Por cierto, nos gustaría mucho que hablaran un poquito más en específico con el tema de hoy, de los productos que ustedes tienen publicados con Frobel y con CNC, que será un placer que puedan entrar a visitar a nuestros maestros. Pues con el saludo de la doctora Patti Frola, con la amable anfitrionía que nos dieron la doctora Lorena Ladrón, la doctora Ali Antonio Béjar, complacidos porque son un ejemplo de la buena calidad docente y de los apóstoles de la educación que todavía hoy subsisten trabajando en todos los rincones del país. Queremos hacer extensivo el reconocimiento a todas las maestras y a los maestros de nuestro país a través de haber tenido a dos apasionadas, dos maestras de corazón, de convicción y profesionales para compartir con el público del pulso de la educación. Así es que muchísimas felicidades, que disfruten mucho el 15 de mayo, que disfruten mucho el cariño y el acompañamiento y el reconocimiento que les hacen fundamentalmente sus alumnos, sus padres de familia y sus propios compañeros docentes. Con el reconocimiento de la doctora Patti y de todo el equipo CSI, de la doctora Lore y de la doctora Ali, con la satisfacción del deber cumplido, un abrazo enorme de corazón a todos los maestros de nuestro país. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche y una gran semana. El reconocimiento, doctora Lore, doctora Ali. Muy buenas noches. Misión cumplida, maestro Carlos. Última frase de los libros. ¿Sí? No son libros, son soluciones. Es correcto. Exacto. Exacto. Abrazo fuerte, de verdad, maestros, y nuestro reconocimiento. Un aplauso largo. Gracias. Edición más de El Pulso de la Educación. El programa de CSI para los maestros de México. Síguenos y comparte con nosotros este espacio académico que no te puedes perder. Les esperamos el próximo lunes con otro interesante y apasionante tema de la educación. Reto cubierto.